Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, y ahora vamos a conversar de un tema sumamente importante que además está en nuestra vida cotidiana y que aquí vamos a hablar un poco también acerca de las cifras de esta enfermedad. Estamos con el doctor Cristian Medina Mirando, él es cirujano cardiovascular y torácico, director de la clínica diabética. Y vamos a conversar justamente acerca de la diabetes en el Perú. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, Carla, muchas gracias. Primero, gracias por tu invitación y saludos cordiales a todos tus radioyentes. Vamos a poner en cifras, doctor, ¿cómo estamos con la diabetes en nuestro país? Bueno, la diabetes en general actualmente se considera una enfermedad endémica que pues no tiene una zona del mundo que esté libre de esta, pero cada vez es más incidente en países de recursos limitados o países del tercer mundo, lo que hace esto mucho más delicado en situaciones donde la salubridad o las políticas de salud no son las mejores, como en el nuestro, ¿no? La diabetes ha ido incrementándose década a década en el país. Actualmente se cifra en alrededor del 4 a 5% de las personas mayores de 15 años. ¿No? Es un porcentaje sumamente alto. Y lo más preocupante de esto es que más del 50% no tiene un diagnóstico oportuno, no saben que son diabéticos y están expuestos a toda la gama de complicaciones que esto puede generar, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a poner en concepto qué es la diabetes, doctor. Bueno, la diabetes es una enfermedad que encaja en la rama de la endocrinología, es una enfermedad metabólica que tiene que ver con cómo nuestro organismo regula el uso de la glucosa, que es el principal combustible que nosotros tenemos, como los vehículos tienen la gasolina, nuestro cuerpo pues necesita la glucosa para poder funcionar y que todos sus órganos puedan, para ser redundante, cumplir con las funciones que necesita, ¿no? En la diabetes hay una mala regulación de esto. La hormona responsable de que la glucosa esté en el lugar que se necesita para su correcta utilización está desregulada, ¿no? Esto es la insulina. En la diabetes tiene como origen principal una resistencia a esta, es decir, el cuerpo necesita cada vez mayores cantidades de insulina para que la glucosa tenga un funcionamiento adecuado, ¿no? Y como fin de esto, mala regulación origina niveles muy altos de glucosa, y estos niveles altos de glucosa a la vez generarán daño en corazón, retina, riñones, nervios. Si bien hay diferentes tipos de diabetes, la más frecuente es la diabetes tipo 2, es la común. En el Perú esta afecta al 99% de las personas. Tiene que ver ya con un paciente en general con malos hábitos y un poquito de predisposición genética. La diabetes tipo 1, que es aquella que aparece en jovencitos, en muchachos, y que tiene que ver con problemas inmunes, y la diabetes gestacional, que es la que aparece en embarazadas, ¿no? Esos son los tres tipos principales de diabetes, ¿no? La principal, la diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, lo acaba de mencionar usted brevemente, y es que todos se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene? Si hay un padre, una madre con diabetes, ¿quiere decir que yo como hijo necesariamente tengo que heredarla? Es algo, porque hay un mito también, ¿no? O sea, desde muy pequeño, no le des mucho azúcar a tu niño porque lo vas a volver diabético, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en eso y cuál es el origen? ¿Dónde se puede originar en una persona la diabetes? Claro, la mayoría de enfermedades tienen un factor predisponente en la genética, ¿no? Así como nos heredan el color de los ojos y el cabello, también nos heredan los genes que predisponen a este tipo de enfermedades. Pero se considera una enfermedad multifactorial, o sea, tenemos que tener el rasgo de la herencia más factores ambientales que puedan hacer que esto se desenmascare o se evidencie, ¿no? Como por ejemplo, el sobrepeso, hábitos inadecuados como el sedentarismo, el tabaco, la dislipidemia, algunos déficits de algunas vitaminas. Todos estos factores sumados a la genética pueden originar que una persona se convierta en un paciente con predisposición hacia un paciente con diabetes, ¿no? Que eso es lo común. Claro, hay enfermedades virales o autoinmunes que a un chico lo pueden volver diabético, sí, infecciones por Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie. Ese es el número chiquitito, ¿no? Es un porcentaje muy mínimo. Pequeño. El gran porcentaje tiene que ver con tener algún padre o dos padres con diabetes asociado a hábitos de vida
inadecuados, ¿no? A lo que me comentabas, ¿no? Cada vez los niños están expuestos más a azúcares simples, que son los azúcares que más daño hacen, los azúcares procesados. Antes la edad media para que aparezca diabetes estaba sobre los 50, 55 años. Actualmente ya vemos y veo todos los días pacientes de 28 años, 30 años ya con esta enfermedad, ¿no? Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, ¿no? Y todo el defecto inicia desde lo que nosotros como padres les damos a los chicos, incluso en sus loncheras, ¿no? En el día a día, ¿no? Galletas, procesados, harinas procesadas. Jugos, frugos, gaseosas. Exacto, ¿no? Los jugos es algo que no es saludable. Si vamos a compartir algo con nuestros niños, de preferencia que sea una ensalada que tenga la cáscara y que permita que ellos mastiquen. Eso hace que la absorción de la glucosa sea mucho mejor, más lenta. Y la fibra regula también incluso la función de la glucosa, ¿no? Interesante. Hay muchas mamás que les gusta pelarle todo a los niños. Le pelan la uva, le pelan la manzana, le pelamos el tomate, ¿no? Le pelamos muchas de las cosas que le damos a nuestros hijos. No, es que la cáscara está sucia, la cáscara de repente le conlleva otras cosas en el estómago. Entonces tenemos esta creencia de que hay que pelar todo lo que se pueda pelar, ¿no? Cuando usted nos está diciendo que es todo lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener en cuenta a veces, hay muchos mitos que se dan en torno a la alimentación y a los puntos médicos también. Bueno, usted nos hablaba de los tipos de diabetes, que hay el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Entonces, brevemente, ¿podría explicarnos cada uno de estos puntos? Claro. En la diabetes tipo 1 se produce por destrucción de las células beta, que son las responsables en el páncreas de producir insulina. Esta destrucción en la mayoría de casos a veces pasa como idiopática, pero a veces se origina por estas infecciones virales que te comentaba, en donde el cuerpo ataca un virus y este virus compartía moléculas similares a la de las células del páncreas y termina no solo atacando al virus, sino atacando al páncreas, destruyendo ese tipo de células y se produce una ausencia total de insulina. Por eso es que los diabéticos tipo 1 lo que requieren en su tratamiento es insulina humana. Se la tiene que reemplazar por completo, ¿no? Son chicos que desde pequeñitos están administrándose insulina. Así es. Ok, ¿la de tipo 2? La de tipo 2 es la que comentamos hace un momento. El principio fundamental es la resistencia a la insulina. Las células cada vez necesitan más insulina para poder hacer que la glucosa ingrese dentro de ellas. Esto se producen alteraciones desde el músculo, alteraciones a nivel hepático, y esto no sucede de un momento a otro. Son personas que previamente son prediabéticos, donde se ve una insulina elevada, y en una etapa de diabetes donde la insulina cada vez va cayendo hasta que llega un punto en que también necesitan administrarse la insulina artificial, ¿no? Esa es la más común en nuestro país. Esa es la más común. Y el tipo 3, que se da en la etapa de gestación, que usted lo mencionó. Esto también es por todo lo que pasa a la madre y todo este desorden que hay, ¿no? Claro, la placenta en la gestación libera una serie de hormonas que tienen un efecto cruzado con la insulina y la respuesta a esta. Normalmente las madres que sufren de este problema de diabetes gestacional culminan su gestación, resuelven el problema, pero ya quedan con el sello estigmatizadas probablemente a desarrollar diabetes en el corto plazo, ¿no? Y no solo es un tema de salud para las madres, los niños en general nacen mucho más grandes, nacen macrosómicos se llama, y el niño mismo tiene mayor predisposición a ser diabético en su adultez, ¿no? Wow, es algo que hay que llevar en control también las mamás, ¿no? Que tienen que las que están ahorita en proceso de gestación, pues tienen que acudir a sus controles, sí, porque yo también recuerdo haber tocado ese tema en algún momento con el ginecólogo, ¿no? Y haber sido enviada al tema con la nutricionista. Entonces es importante que acudamos a nuestros chequeos, que conversemos con los responsables de nuestra salud, más si estamos en el proceso de embarazo. Bueno, doctor, y entonces los tratamientos, ¿cómo son? ¿Están dados un tratamiento especial para el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3? ¿Cómo conllevan los tratamientos? Pero antes de entrar en el tratamiento vamos a hablar de la evaluación, cuando el paciente llega con los síntomas, ¿no? En general la diabetes es una enfermedad asintomática, en general, ¿no? Y eso hace que esta sea mucho más peligrosa. Pero los síntomas principales se los conoce las 3 P's, que es polidipsia, polifagia y poliuria, que es hambre constante, sed constante y orinar de forma constante, ¿no? Son personas que en la noche típicamente van y toman mucha agua y constantemente están yendo al baño. Todo esto se debe a las alteraciones que produce la glucosa, sobre todo a nivel renal, ¿no? Produce deshidratación y eso hace que la persona tenga una sed constante para poder tratar de compensar esta, ¿no? Claro, hay síntomas como baja de peso, mal humor, adormecimiento en las extremidades,
problemas de cicatrización en las heridas, mareos, estreñimiento, diarrea. Los síntomas son vastos, ¿no? No son específicos de nada. Es por eso que siempre hay que estar alertas y sobre todo hacer chequeos preventivos si yo tengo un antecedente familiar o si tengo muchos factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces hay que estar alertos a estos síntomas que podrían aparecer incluso en niños, ¿no? En niños, ¿desde qué edad podríamos ver estos síntomas? Sobre todo en la diabetes tipo 1, ¿no? Puede aparecer, realmente no hay una edad, pero se manifiestan de forma similar, ¿no? En el niño se puede ver bajo rendimiento escolar, tendencia al sueño. El sueño también. Sí, tendencia al sueño o baja de peso, ¿no? O baja de peso marcada. Al decaimiento también, al decaimiento. ¿no? La falta de insulina hace que también los niños estén un poco decaídos, que no tengan la misma actividad física de repente, ¿no? Entonces hay que estar alertas. Exacto. Bueno, en cuanto veamos estos síntomas, hay que acudir al especialista. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el especialista? ¿Va a pasar por una prueba esta persona? Claro, hay 3 exámenes que son los que se utiliza para diagnóstico, ¿no? La glucosa sérica, o sea, la glucosa antes de ayunas en sangre, valores mayores a 126 miligramos por decilitro dan diagnóstico. Segundo, la hemoglobina glicosilada, valores mayores de 6.5 también nos pueden dar un diagnóstico sugestivo de diabetes. Y el test de tolerancia a la glucosa, en donde ingerimos 75 gramos de glucosa y a las 2 horas hacemos un dosaje. Y si el valor es mayor a 200 miligramos por decilitro, también se considera ya diagnóstico de diabetes, ¿no? Este test de tolerancia a la glucosa es la que se hace en el proceso de gestación. Sí, lo acabo de recordar. Exacto. Así es. 2 veces durante estos 9 meses debes acudir para hacer este test en el que te dan en un vasito un líquido que lleva bastante azúcar, que en realidad ya te produce hasta náusea. Y tienes que esperar, más o menos una hora. 2 horas. Sí, una hora, luego vas a tomar otro poco más, otra hora. En realidad es una prueba que te conlleva casi medio día, pero es la que finalmente arroja si estás o no estás haciendo una diabetes gestional, ¿no? En gestantes esa es la manera. Lo acabo de recordar, interesante. Ok, bueno, le corté. Continúe, doctor. Discúlpeme. Perfecto. Esos son los métodos que tenemos para hacer un diagnóstico de diabetes, ¿no? En general, el más fácil es hacer el dosaje en ayunas, ¿no? El más práctico de repente para nuestro primer nivel de atención. Que es por sangre, ¿verdad? Que es por sangre. Ajá, las pruebas de sangre. Vamos a una breve pausa comercial, doctor. Aún todavía tenemos varios puntitos que desarrollar en el tema. Son las 9:41. Vamos al corte y regresamos aquí a Ruta de Éxito. Retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y estamos conversando acerca de la diabetes en el Perú. Hemos escuchado ya las cifras, además, ya hemos desglosado también los tipos de diabetes, hemos hablado si es hereditario, si no es hereditario, por qué se genera la diabetes. Y quiero recordar también a nuestros oyentes nuestros números telefónicos. El número de cabina, el 642-1001, 642-1001 y nuestro número de WhatsApp, el 934-820-032, 934-820-032, por si tú tienes alguna consulta para nuestro doctor, el doctor Cristian Medina, que nos acompaña hoy para conversar sobre este tema. Bueno, doctor, entonces una vez que el paciente ya recibe sus resultados, proceden a elegir un tratamiento. Esto va a depender, yo imagino, del tipo de diabetes que le puedan encontrar en estos exámenes. Claro, depende del tipo de diabetes que padezca. En el tipo 1 siempre será insulina. En el tipo 3 es un tratamiento temporal que generalmente se acaba cuando la gestación concluye. Y en el tipo 2 es un tratamiento mixto que se necesita ajustar de acuerdo al grado de enfermedad que tiene la persona, qué tan bien controlado está y otras comorbilidades que tenga, ¿no? Es diferente tener un paciente diabético con enfermedad renal para su tratamiento que uno que no. Pero hay condiciones que son generales para todos, ¿no? Que es, primero es cambio en su estilo de vida, actividad física, por lo menos 150 minutos a la semana. Necesitan cambios en su cotidianidad, no tienen que estar sometidos al estrés. El estrés hace que la diabetes sea más difícil de controlar, libera una serie de hormonas. Y eso qué difícil para alguien que vive en nuestro país, ¿no? Para alguien que vive en este mundo, en realidad vivir sin estrés es bastante complicado, ¿no? Se le piden una vida tranquila. Súper complicado, ¿no? Es por eso que en el manejo de estos pacientes es importante la asesoría psicológica, ¿no? La diabetes acompaña en muchos casos de depresión y esto hace que las personas tengan un pobre autocuidado
hígado, tengan una pobre aceptación de su enfermedad, y eso hace que cualquier tratamiento hace que sea a veces insuficiente, ¿no? Pero es actividad física, dieta, es obligatorio una dieta personalizada con la nutricionista. Sí, pues cambia totalmente ya su rutina de alimentación, ¿no? Exacto. Totalmente, y de ahí para adelante, porque es de por vida, ¿verdad? La Exacto. diabetes no tiene, o sea, es una enfermedad que, digamos, se controla, pero que no tiene cura. Claro, formalmente no tiene cura, ¿no? Ujú. Existe el trasplante de páncreas actualmente, que como que es otra ala que por ahí podría generar algún tipo de cura, entre comillas, pero lo más importante es la prevención y diagnosticarla en etapas tempranas a fin de que no haga complicaciones tardías. Tengo pacientes con tiempo de enfermedad de 30 años y no tienen una sola complicación, un solo síntoma, sin embargo, fueron diagnosticados, control inmediato, cambios en estilo de vida y tienen las mismas complicaciones que una persona sin diabetes. Ujú. Bueno, entonces el tratamiento consta de las pastillas, hay que tomar medicamentos y en algunos casos, como ya lo mencionó usted, el inyectarse, ¿no? Con la insulina. Exacto. En una primera etapa, el tratamiento es vía oral. Se utilizan medicamentos como la metformina, que todos los pacientes con diabetes creo que la han usado o la conocen, en donde este medicamento lo que hace es que el páncreas arroje la última reserva de insulina que tiene y así poder nivelar los niveles de glucosa. Pero en una etapa más avanzada ya esta reserva de insulina del páncreas se acaba y los pacientes generalmente migran a necesidad de o combinar pastillas con insulina o ya usar insulina de forma definitiva, ¿no? Y aquí una cápita especial, muchos de los pacientes tienen mitos o creencias sobre la insulina. La insulina se inventó hace 100 años, creo que no hay un fármaco tan probado como la insulina y se ha demostrado que no tiene ningún efecto negativo, ¿no? Tiene solo beneficios para nuestros pacientes, así que a los pacientes les pido que si tienen estos temores, conversen con su endocrinólogo y creo que llegarán siempre a un buen puerto siempre que estén informados, ¿no? Claro, hay que informarse y hay que generar también esta cultura porque en otros países es, por ejemplo, incluso común que los niños, adolescentes que sufran de diabetes ya diagnosticada, ¿no? Incluso llevan en la mochila, ¿no? Estas, porque en cualquier momento podrían tener una baja de insulina. Así es. Cuando sucede esta baja de insulina, la persona tiende al desmayo. Así es, claro, hay protocolos, incluso los diabéticos, o los pacientes diabéticos saben que tienen que cargar con ellos unos caramelitos, una pequeña porción de azúcar, o estos frugos que hemos prohibido hace un momento, sí, claro, para este tipo de emergencias, pueden solucionar el tema de una hipoglicemia, ¿no? Que en algunos casos puede ser hasta mortal, pero las personas que ya padecen esta enfermedad saben reconocerla. Y a la mínima sensación de mareo, desmayos, es más, deben portar su hemoglucotés, tomarse un dosaje y utilizar ahí la mochilita de emergencia para poder solucionar el problema, ¿no? Sí, yo bueno, he visto algunos casos, como le decía, incluso de niños y adolescentes, ¿no? Que bueno, han pasado ya por un proceso y están en tratamiento, están con ayuda psicológica también, ¿no? Para poder entender un poco cuál va a ser el proceso de esta enfermedad y que los va a acompañar por un gran periodo de tiempo y cómo tienen que reaccionar y qué es lo que tienen que hacer. Como usted bien lo ha dicho, es como una mochilita, es como un cangurito ahí de emergencia que ellos tienen que saber cómo utilizarlo y saber procesar también y entender y estar alerta de estos síntomas que el cuerpo también te da cuando hay una baja de insulina, ¿no? Así es. Bueno, doctor, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, ¿no? para todas las personas en general, para los que no padecen y para los que ya lo padecen también, ¿no? La recomendación sería, sobre todo para la diabetes tipo 2, que es la común 99% de casos, que pasados los 40 años o antes, incluso si tengo antecedentes familiares, acudamos de forma periódica, al menos una vez al año, idealmente semestral, a hacernos un dosaje sérico de glucosa. Y es más, sería ideal hacer un test de resistencia a la insulina para ver si bien aún no soy diabético, pero quizás tengo predisposición a hacerlo y ya tener cambios en mi estilo de vida un poquito más estrictos que el promedio de las personas, ¿no? Es básicamente prevención. Si soy prediabético, tratarme con el nutricionista, tratarme con mi endocrinólogo, tener mis citas semestrales o anuales. Si ya soy diabético, prevención, esa es la palabra, ¿no? La diabetes es una enfermedad sumamente cara, que cuando existen complicaciones como la retinopatía, el desprendimiento de retina, una cirugía es costosísima, una obstrucción arterial que necesita una angioplastía o un stent en las piernas es sumamente costoso, yo lo vivo todos los días, y es a veces
para un médico en parte frustrante porque no poder ayudar al paciente porque económicamente no es factible y porque nuestro sistema de salud a veces tampoco nos ayuda, ¿no? Para ayudarlos. Entonces yo quiero que tal vez de la entrevista quede como referencia prevención. Si soy diabético, entregarme al tratamiento con mi médico, confiar en él, entregarme al tratamiento con el nutricionista, no estresarme, seguir mis controles con el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo, el oftalmólogo, que en el año deben ser constantes, ¿no? En el año debo tener esas 4 evaluaciones sí o sí. Sí, porque recordemos que un paciente que ya ha sido diagnosticado, pues tiene que estar al tanto y al chequeo de cómo van funcionando el resto de los órganos, ¿no? Porque lamentablemente, y usted bien lo ha dicho, pues termina, ¿cómo se dice?, incursionando o lastimando a otros órganos, y que es finalmente por lo que llegan los pacientes, ¿no? A veces muchos pacientes llegan por algo que les adolece o por algo que ya está pasando, y al hacerle las pruebas se detecta que es una diabetes, ¿no? Y el paciente no lo sabía. Así es. Entonces es importante estar a la prevención, acudir a nuestros chequeos, hacernos esos exámenes de hemoglobina que se pueden hacer una vez al año o 2 veces al año, donde no solamente chequeas el colesterol, sino chequeas cómo está el resto de los valores, ¿no? En la sangre, que es importante para ver cómo está la glucosa, la grasa buena con la grasa mala, como le dicen, ¿no? Entonces, hacer este test, que usted también lo dice, para ver si estamos de repente predispuestos a desarrollar una diabetes, que es este test del consumo de este líquido con azúcar, ¿no? El test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa. Bueno, doctor, cuéntenos ahora un poquito acerca de diabetes. Así que, y además esta clínica lleva el nombre, un poquito cambiadito, pero lleva el nombre, ¿no? Sí, una letra, pero lo que hemos querido traducir es a lo que nos dedicamos y el corazón de nuestra clínica, ¿no? Básicamente tratamos de cubrir un hueco, predominantemente en la prevención. Nosotros no queremos tratar complicaciones, buscamos prevenirlas, buscamos en nuestra visión un Perú sin diabetes o un Perú sin complicaciones. Para eso hemos formado un equipo especial donde tenemos personal que va desde la salud bucal de los diabéticos, que es diferente a la de una persona común, especialistas en cardiología, especialistas en endocrinología, cirujanos cardiovasculares, podólogos especialistas. Buscamos un manejo integral. Entendemos que el diabético muchas veces es fraccionado. Entonces el paciente diabético, tiene que ir a un centro para el tratamiento de los pies, a otro centro para el tratamiento con el endocrinólogo, a otro centro para que un odontólogo especialista en esto lo vea, o a un neurólogo para que vea la neuropatía. Entonces lo que buscamos es englobar en un solo lugar y tener un manejo integral, principalmente preventivo. Esperamos que este modelo, que es un modelo que esperamos pueda ser replicado y desarrollado, pueda cubrir esa necesidad de atención de estos pacientes y poder hacerlo con calidad, con buena atención, a un costo accesible para las personas. Siempre tenemos programas, campañas para apoyar a aquellos pacientes de bajos recursos que no puedan solventar esta enfermedad que de por sí es cara. Qué bueno, qué interesante. Y además que me imagino también tienen algunos paquetes para los chequeos, ¿no? Los chequeos en general, los chequeos explícitos para las personas con diabetes. Bueno, ¿dónde está ubicada Diabética? La clínica está ubicada en la avenida Guillermo Prescott, 308, San Isidro. Estaremos esperando a los gustosos de poder atenderlos y que formen parte de nuestra familia, ¿no? Que eso es lo que somos. Y los encontramos en redes como Diabética. Así. Diabética. Ojo que Diabética es diabética con K-A. O sea, es Diabética. K-A. Bueno, y aquí me dejaron acá un telefonito. Sí. Pueden comunicarse con él, con el doctor en la clínica diabética al 980-835-386. 980-835-386 para que puedan ahí separar sus consultas, hacer sus chequeos en la clínica diabética. Muchas gracias, doctor Cristian, de verdad. Y creo yo que todavía nos ha faltado desglosar todavía una cantidad de puntos, porque en realidad esta es una enfermedad que tiene subcategorías y un montón de cositas para poder tratar. Esperamos tenerlo más adelante. Y bueno, a buscar en las redes sociales a Clínica Diabética. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. 9:55, vamos a la pausa comercial y retornamos con más.